Hola a todos. Bueno, continuamos entonces con este video analizando el límite. Ya estuvimos viendo límite, continuidad. Hoy vamos a relacionar los límites con las asíntotas, en particular con la asíntota vertical, y comenzaremos a trabajar con lo que denominamos indeterminaciones. Pero para poder trabajar correctamente con estas indeterminaciones o para poder analizar correctamente los límites, tenemos que recordar ciertas álgebra de límites, ¿sí? Que no es otra cosa que expresar los límites o las operaciones a las cuales estamos aplicando límites de una manera distinta, ¿sí? Es decir, cómo calculamos en realidad los límites cuando tenemos una suma, una resta, una multiplicación, una división. Fíjense, primero planteamos la situación de que tenemos dos límites, de x tendiendo a un número, en donde estos dos límites son números reales, ¿sí? Es decir, que estos límites existen. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el álgebra de límites? Bueno, por ejemplo, que si tengo el límite de una suma, esto es exactamente lo mismo que tener el límite del primer término más el límite del segundo término de esa suma. Eso funciona también, obviamente, con la resta. El límite de una resta será igual al límite del primer término menos el límite del segundo término. Bien, situación similar vamos a tener con la multiplicación, es decir, el límite de una multiplicación es equivalente al límite del primer factor por el límite del segundo factor. Y por último, el límite de un cociente de una división es el cociente de los límites, es decir, el límite del numerador dividido el límite del denominador o del dividendo y del divisor. La única restricción, como en cualquier división, es que el límite del denominador no tiene que valer 0, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0 para que esto funcione correctamente. Bien, un ejemplo de esto que acabamos de ver, si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de esta función, es equivalente a hacer el límite cuando x tiende a 2 del numerador dividido el límite cuando x tiende a 2 del denominador. Y de esta manera queda resuelto. Bien, veamos ahora entonces cómo a través de los límites podemos definir la asíntota vertical, que ya todos conocemos de haberla visto en las funciones homográficas o en varias de las funciones racionales o incluso en la función logarítmica. Pero vamos a definirla a través de un límite. Vamos a decir entonces que en un determinado valor de x igual a hay asíntota vertical o es asíntota vertical a la función si y solo si el límite por derecha de esta función cuando x tiende a por la derecha de la función tiende a infinito y o, es decir que se pueden dar las dos o al menos una de las dos, el límite cuando x tiende a por izquierda de la función tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Que si mi gráfico al acercarme al valor a, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda, se va hacia los infinitos, tengo entonces una asíntota vertical. Quiere decir entonces que si yo puedo verificar este límite que tiende a infinito, o ambos tendiendo a infinito, voy a tener una asíntota vertical. Veamos algunos ejemplos. Bien, supongamos entonces que tenemos la siguiente función. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de esta función, que sabemos que son los reales menos el 1, ya que el 1 hace 0 el denominador de esta función. Y además, este 1 que estamos sacando del dominio es el que nos indica dónde puede estar nuestra asíntota vertical. Entonces calculemos el límite de esta función cuando x tiende a 1.
Al hacer el cálculo analítico nos encontramos con esta situación, que tengo un 0 en el numerador y tengo un 0 en el denominador. Esto es lo que denominamos una indeterminación. Pero nosotros ya sabemos que esta función racional se puede factorizar y simplificar y de esa manera poder encontrar una función equivalente que nos permita encontrar este límite que estamos buscando. Al factorizar vemos que el x menos 1 que teníamos en el denominador se simplifica con el que está en el numerador y nos queda el límite de la función equivalente, que al resolverla vemos que nos da 2. Como vemos, el límite no tiende a infinito, es decir, el resultado me dio 2, no que tiende a infinito. Por lo tanto, este valor de x igual a 1, no es asíntota vertical. Quiere decir entonces que no hay asíntota vertical en x igual 1. Lo que vamos a tener en este caso es un punto vacío. Como vimos, en este caso tuvimos una alternativa para poder salvar esta indeterminación. Vamos a ver en unos momentos que este método que acabamos de usar es el necesario para poder resolver algunos de estos tipos de indeterminaciones. Veamos otro ejemplo para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Si ahora el límite que tengo que calcular es el que aparece, reemplazamos los valores de x y vemos qué sucede. Como vemos, esto termina quedando 0 sobre 0 nuevamente, lo que dijimos que era una indeterminación. Bien, pero en este caso no tenemos un polinomio en el numerador y no podemos descomponer o factorizar esta función. Es decir que vamos a tener que buscar algún otro método para solucionar este tipo de indeterminaciones. Algo similar pasaría con este límite que vamos a calcular, ya que si x vale 0, 5 por 0 es 0, el seno de 0 es 0 y 2 por 0 es 0. Pero tampoco podemos factorizar, es decir, que no podemos hacer ningún tipo de simplificación. Veamos entonces qué sucede con este tipo de indeterminaciones. Comencemos entonces con las indeterminaciones. En particular, la primera indeterminación que vamos a ver es del tipo 0 sobre 0, lo que llamamos cociente de infinitésimos. ¿Por qué decimos infinitésimos? Porque nos estamos acercando a 0, tanto en el numerador como en el denominador, pero en realidad no vale 0. Recuerden que tiende a 0, es decir, estamos tomando valores que son prácticamente 0. Llamamos a eso infinitésimos. Cuando un límite de una función tiende a 0, ese resultado es un infinitésimo. Por eso esto es un cociente de infinitésimos. Recién veíamos entonces que este límite, al tratar de resolverlo analíticamente, nos daba 0 sobre 0, es decir, un cociente de infinitésimos. Esto es lo que llamamos entonces una indeterminación. Cuando calculamos el límite y llegamos a este cociente 0 sobre 0, este resultado es indeterminado. En este punto no podemos saber si la función tiene o no límite, y si lo tiene, a dónde tiende, si tiende a un número, si tiende a infinito. Por lo tanto, tenemos que resolverlo de alguna manera. En este tipo de función, esta función racional que se puede factorizar, justamente eso es lo que vamos a hacer. Esta es la manera de resolver este tipo de indeterminaciones, en este caso de dos funciones polinómicas que se están dividiendo, es decir, una función racional. Vamos a hacer lo que hacíamos con cualquier función racional. Vamos a factorizar el numerador y factorizar el denominador. Al hacer esta factorización nos permite simplificar y esa simplificación es la que va a salvar esta indeterminación.
ya que al simplificar nos queda el límite de esta función lineal, que sabemos que no va a tener ningún inconveniente. Este límite se puede resolver, ya que no tenemos denominador, y entonces no se va a volver a convertir en 0 sobre 0. De esta manera entonces obtenemos el valor del límite pedido. Entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de este cociente de esta función racional va a tender a 2. Veamos otro ejemplo similar. Como vemos, al reemplazar y resolver llegamos a una indeterminación. Como es una función racional, lo que vamos a hacer es factorizar el numerador y el denominador. Al hacerlo, vemos que el x menos 2 se puede simplificar y llegamos al límite de la función equivalente. Reemplazaremos x y vemos cuál va a ser el resultado. Al resolver, llegamos al resultado 4. Quiere decir entonces que el límite que íbamos a calcular al principio tiende a 4, es decir, existe y vale 4. Cuando intentamos resolver este límite, nos encontramos con una situación que fue diferente a los anteriores ejemplos. Si observamos acá, al resolver el límite, llegamos a una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero ¿qué sucede? Lo que tengo acá no es una función racional, no puedo factorizar. Quiere decir que voy a tener que buscar otro método para resolverlo. Si recordamos, allá por tercer año, cuando trabajamos con números reales y con radicales en particular, cuando uno quería eliminar una raíz, lo que hacía era multiplicar y dividir por una misma expresión. Bueno, vamos a utilizar ese método exactamente para eliminar las raíces que tengo en el numerador, que son las que no me están permitiendo factorizar, las que no me están permitiendo salvar esta indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a multiplicar y dividir, en este caso, por el conjugado del numerador. Recuerden que el conjugado del numerador es cambiar este signo. Si este signo es menos, acá va un más, en ambos casos, o si este fuese un más, acá iría un menos. Esto nos va a permitir que al aplicar la distributiva nos elimine las raíces que queremos eliminar justamente. Como vemos, nos queda expresado de esta forma, en donde podemos hacer varias simplificaciones. Podemos cancelar la potencia con la raíz en ambos extremos y podemos cancelar estos dos términos, ya que uno está sumando y el otro está restando y son exactamente iguales. Nos queda entonces el límite de esta manera. Acá nos quedó x y el 3, por lo tanto en el numerador queda x menos 3 y en el denominador dejamos todo exactamente como está. Como vemos ahora, vamos a poder simplificar. Recuerden que para salvar la indeterminación del tipo 0 sobre 0, tengo que eliminar los factores que me están haciendo 0, tanto al numerador como al denominador. Y esto sucede, como ven en este caso, y lo vamos a poder simplificar. Eso es lo que tratamos de buscar en todo momento. Lograr simplificar lo que me está provocando el 0 en el numerador y en el denominador. Al hacer esta simplificación, en el numerador me va a quedar un 1 y en el denominador me va a quedar este segundo paréntesis. Esta sería entonces la función equivalente que nos queda y resolvemos ahora el límite. Como podemos recordar de los números reales, de trabajar con radicales, sabemos que la raíz no puede quedar en el denominador, por lo tanto vamos a racionalizar, de manera tal que el resultado obtenido será raíz de 3 sobre 6. Quiere decir que el resultado del límite que me pedían calcular al principio es raíz cuadrada de 3 sobre 6. El límite existe y tiende a ese número. Como verán, en el caso de
tener radicales, vamos a tener que siempre multiplicar y dividir por el conjugado. Estos radicales pueden estar en el numerador o en el denominador, es indistinto, el método es el mismo, debo hacer el mismo procedimiento sin importar que esté en el numerador o en el denominador. O podría pasar eventualmente que estuviese en ambos, en el numerador y en el denominador, y tuviese que sacar esos radicales de ambos lugares. Bueno, el procedimiento es siempre el mismo. Siempre que tenga radicales para eliminar y sea una indeterminación del tipo 0 sobre 0, voy a tener que multiplicar y dividir por el conjugado. Veamos ahora el último tipo de ejemplo de los que habíamos visto antes con la asíntota vertical. Supongamos que queremos resolver este límite. Nos damos cuenta que volvemos a llegar a una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero no es una función racional, no es una función con radicales, por lo tanto no podemos usar ninguno de esos dos métodos. Veamos qué sucede con esta función si la graficamos. Cuando uno observa la función seno de x sobre x, este es el gráfico, ¿sí? Es un seno que se va ampliando, llega hasta este punto, que como vemos es un punto vacío. ¿Por qué es un punto vacío? Porque 0 no es parte del dominio de mi función, porque justamente el 0 hace 0 el denominador y sabemos que eso no puede pasar. Por lo tanto, podemos ver que en este punto, en el 0, 1, voy a tener un punto vacío. Y la función continúa, ¿sí?, reduciendo su amplitud hasta que observamos que tiende a 0 en los infinitos, tanto en el menos infinito como en el más infinito. Pero ¿qué nos importa a nosotros? Nos importa lo que sucede en 0, porque cuando x tendía a 0 nos encontrábamos que esta función nos daba un límite indeterminado. Pero podemos observar que tiende a 1 en realidad. Por más que el punto no existe, esto tiende a 1. Esto va a suceder en muchas expresiones trigonométricas en donde el seno y la variable estén tendiendo a un número y el resultado tienda a una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Quiere decir entonces que ese límite que intentábamos calcular en realidad tiene valor y tiende a 1. Entonces, como vimos en el gráfico, el límite cuando x tiende a 0 de este cociente, seno de x sobre x, es igual a 1. Vamos a ver otro ejemplo con otra función similar a esta, en donde vamos a ver el gráfico y vamos a ver que sucede algo muy parecido. Digamos que el resultado al que vamos a llegar va a ser exactamente el mismo, pero a partir de ahí vamos a poder sacar algunas conclusiones. Si ahora la función fuese la que expresamos acá, límite cuando x tiende a 2 de esta función, seno de x menos 2 sobre x menos 2, al resolver el límite, llegamos nuevamente a 0 sobre 0, una indeterminación. Veamos el gráfico de esta función para entender un poquito más de qué se trata esto. Como podemos observar en este gráfico, nuevamente es esta senoidal que se va ampliando hasta llegar a este punto máximo, que como vemos otra vez es un punto vacío. ¿Por qué? Porque en 2, el 2 hace 0 el denominador, por lo tanto no tengo función y por eso hay un punto vacío y se vuelve a atenuar como pasaba en el ejemplo anterior. Pero lo importante acá es que cuando x tiende a 2, mi función tiende a ese punto vacío que está en 1. ¿Sí? Por lo tanto, el límite que intentábamos calcular recién también tiende a 1, exactamente igual que lo que sucedía en el ejemplo anterior. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de esta función que acabamos de ver también tiende a 1. Entonces, ¿qué podemos concluir?
vamos a poder decir que si el límite, cuando x tiende a un número de una función, tiende a 0, entonces el límite cuando x tiende a ese mismo número del seno de esa función dividido la misma función va a tender a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo intento resolver como hicimos recién este límite y esta expresión tiende a 0 y tengo esa misma expresión en el seno de mi función, siempre ese límite va a tender a 1. Por ejemplo, como vimos antes, el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x tiende a 1. Si fuese el límite de x tendiendo a 3 de seno de x menos 3 sobre x menos 3, también tendería a 1. Límite de x tendiendo a menos 1 de seno de x más 1 sobre x más 1, también tendería a 1. Es decir, que cuando la función que es argumento del seno y la función que está en el denominador son iguales, y se hacen 0 para un determinado valor de x, ese límite va a tender siempre a 1. Bien, pero no siempre vamos a encontrarnos con que la función que tengo en el seno y la función que tengo en el denominador vaya a ser la misma. Entonces, ¿cómo solucionamos este tipo de inconvenientes? Veamos un par de ejemplos para entender cómo hacemos para salvar estas indeterminaciones. Si yo ahora quisiese resolver este límite, pasaría lo siguiente. Sería una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero esta función no es igual a esta función. Por lo tanto, no puedo decir que este límite tiende a 1 directamente. Tengo que lograr que la función que es argumento del seno sea la misma que tengo en el denominador. Esta función no la voy a poder modificar, es un argumento que está dentro de otra función. Por lo tanto, trataré de que el 2x se convierta en 5x. Para hacer eso, lo más fácil es multiplicar y dividir por 2,5. ¿Por qué? Porque si yo hago 2,5 por 2x, en el denominador me va a aparecer el 5x que necesito. Y este valor, bueno, multiplica a todo el seno, lo cual no me está cambiando absolutamente nada. Esta expresión que agregamos vale 1, por lo tanto, no me cambia el resultado del límite, solamente me permite poder resolverlo. Entonces, al multiplicar, obtenemos esta expresión. Y aplicando álgebra de límites, vamos a separar este límite en dos partes. Al hacer esto, el primer límite es de una constante, por lo tanto nos va a dar el mismo número, y este segundo límite se convierte en la condición que habíamos visto para que tienda a 1. Por lo tanto, nos queda 2,5 por 1 y el resultado de este límite entonces es 2,5. Veamos este otro ejemplo. Nuevamente tenemos que lograr que, resolvemos este límite a ver qué sucede, que como vemos nuevamente es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bien, veamos qué tenemos que hacer en este caso. Para entonces resolver esto, escribimos x cuadrado menos 1 en forma factorizada y nos damos cuenta de que al denominador, que es x menos 1, le falta este x más 1. Eso es lo que vamos a agregar. Entonces multiplicamos y dividimos por x más 1, que es lo que le falta al denominador para convertirse en la misma función del argumento. Entonces nos queda este límite, ¿sí? Volví a colocar el x cuadrado menos 1, multiplico las dos expresiones del denominador y vamos a volver a descomponer este límite en dos límites que se están multiplicando.
De esta manera nos queda entonces el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 por el límite cuando x tiende a 1 del seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Ahí obtuvimos las dos funciones iguales y entonces podemos resolver este límite. El primero, cuando x tiende a 1, 1 más 1 es 2, y este por definición vimos que tiende a 1. Quiere decir que este límite va a tender a 2. El límite entonces que teníamos al principio, vemos que tiende a 2. Resumiendo entonces, cuando tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, es decir, cociente de infinitesimos, vamos a tener, según el tipo de función que tengamos, que factorizar numerador y denominador, o multiplicar y dividir por el conjugado, si es que tenemos radicales, o llegar a la expresión, ¿sí?, que vimos recién, de el seno de una función sobre la misma función, haciéndose 0 esa función en un determinado valor de x, y ese límite entonces va a tender a 1. Con esto vimos entonces el primer tipo de indeterminación y además observamos la asíntota vertical. Todo esto utilizando los límites que venimos trabajando. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video. Perdón por la extensión de este, pero era necesario que observaran todas las características y todas las posibilidades y que pudiéramos ver ejemplos del mismo. En el próximo video entonces seguiremos con las asíntotas y con algún otro tipo de indeterminación. Nos vemos.